Bien, nuevamente buenas tardes y bienvenidos a lo que es la tutoría número 3, correspondiente al día sábado 9 de octubre. En este momento les estoy compartiendo lo que es mi escritorio para que puedan visualizarlo. Por favor, me indican cuando ya les aparezca visible. Ya se ve, Lick. Perfecto, gracias. Bien, como les mencionaba, esta es la tutoría número 3 correspondiente a la asignatura Historia y Filosofía de la Matemática de la carrera de Licenciatura en Enseñanza de la Matemática, ¿no? Yo soy el tutor encargado del grupo virtual 2. Mi nombre es Johnny Oswaldo Gómez Torres. El coordinador es el licenciado Marvin Gracias, de la modalidad distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Como bien saben, esta tutoría corresponde al día sábado 9 de octubre de 2021. Dentro de la agenda prevista desarrollar este día, tenemos lo que es salud y bienvenida, tenemos una serie de recordatorios, vamos a tener una pequeña reflexión, luego un pequeño sondeo de lectura sobre los materiales, en este caso de la unidad 3. Tenemos lo que es el desarrollo, que es un pequeño resumen básicamente de esos materiales que se encuentran ahí en plataforma. Luego tenemos despedida y pueden hacer consultas, comentarios, opiniones, pues todas son bienvenidas. Solo deben solicitar la palabra y pues con gusto se les cede el espacio. Dentro de los recordatorios previstos para este día, tenemos primero recordar que las tutorías de repaso son siempre los días jueves previo a las tutorías de los días sábado. El horario siempre está previsto de 8 a 9 de la noche. También recordar a los estudiantes bajar los documentos, en este caso de lectura de la unidad 3. Si por alguna u otra razón no han leído los materiales, pues les recomiendo no leerlos, descargarlos. Si los pueden andar impresos para mayor facilidad en la lectura, pues ya eso ya depende de cada uno. Pero el recordatorio es que deben de descargar los materiales y deben de leerlos. También recordar a los estudiantes que la primera prueba ordinaria es el examen ordinario 1, que es sobre el cual estaba preguntando el compañero Cristian, que está previsto desarrollarse el próximo domingo 17 de octubre en horario de 10 de la mañana a 10 del mediodía. Con relación a los temas o los contenidos que van a incorporarse según las orientaciones académicas, son las unidades 1, 2 y 3. Pueden descargar las orientaciones académicas y consultarlas, ¿no? Si no estoy mal, creo que esas 3 unidades entran para la primera prueba ordinaria, ¿no? Otro recordatorio, recordar a los estudiantes que la entrega del trabajo de investigación 2 tiene fecha límite del 31 de octubre. Es decir, tenemos un tiempo suficiente para que ustedes comiencen a trabajar, ¿no? Ya en la tutoría de repaso, levemente o superficialmente estamos revisando lo que es el abaco chino, ya que todos los problemas que están previstos o que están sugeridos o planteados, mejor dicho, en la tarea 2 deben de ser resueltos a través del abaco chino, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no se les va a considerar lo que son soluciones algebraicas, no hay problemas de estos que pueden ser solventadas con matemática que nosotros manejamos de una forma bastante sencilla, y no es eso lo que se busca es que cada uno de ustedes tenga un acercamiento en cierto punto con lo que es el abaco chino y cómo en esa época se resolvían esos problemas utilizando este abaco, ¿no? Entonces, esa es la idea fundamental de la tarea 2. Yo les mencionaba en la tutoría de repaso que pueden buscar materiales digitales o virtuales del abaco chino. De hecho, una búsqueda un poco rápida arrojó un pequeño resultado ahí en el cual solo pide suscribirse para poder utilizar una parte de lo que es el abaco chino. ¿Por qué le sugería hacer esto? Porque es mucho más fácil comprender el funcionamiento de este recurso, teniéndolo de forma digital, que solo estar analizando y pensando en las imágenes que están presentadas ahí en el documento. Entonces, eh, es una recomendación, ¿no? Ya si alguno quiere fabricarlo para poder tener una interacción más real con el abaco, pues depende de cada uno, ¿no? No sé si hasta acá hay alguna pregunta o algún comentario. Buenas Sí, tardes, licenciado. Una consulta. Sí, dígame.
Fíjate que estaba revisando la plataforma y todavía no está habilitado el trabajo de investigación, las indicaciones del trabajo de investigación 2 y Ujú. las indicaciones de la actividad extracurricular tampoco, qué fecha se habilitaría. Bien, tengo entendido que la extracurricular tendría que estar disponible para entregarla el 11, según las indicaciones. No sé si sobre esa que desea saber. Sí, no está habilitado el espacio ni las indicaciones en plataforma, Bien, lo están que he en el grupo de visto. WhatsApp. Sí, Todos están en el grupo de WhatsApp. Ahorita en ese momento les envié los documentos. Creo que quedé de enviárselos el jueves por la noche, pero lo olvidé. Entonces, acá ya pueden ver lo que es el trabajo de investigación 2, las indicaciones de la tarea extracurricular y el documento donde están lo del abaco chino, para que ya lo puedan ir revisando para poder realizar lo que es la tarea de investigación 2. Muchas gracias, Lick. De nada. Bien. gracias, Lick. Si en algunos documentos en futuras tareas no les envío los documentos, por favor me escriben para recordarme, lo que a veces a mí se me pasa por alto. Pero la idea es esa, ¿no? Que tengan el material más rápido de forma disponible ahí en el grupo. Bien, no sé si hay alguna otra consulta. Yo tengo una consulta, licenciado. Bueno, esta tarea Sí, solo la vamos a subir, ¿verdad? A plataforma. No va a haber necesidad de entregarla hasta allá, como dicen. sí, tengo entendido por las indicaciones que se entregaría solo en plataforma. Me está hablando de la del extracurricular, ¿verdad? Extracurricular. Sí. Sí, sí, tengo entendido por las indicaciones que será solo en plataforma. Pero igual, si hay algún cambio, pues yo cuando tenga la información se las haría llegar. De momento, sí, se supone que solo, perdón, solo en plataforma. Vaya, licenciado. Bien, Solamente. acá nos dice el compañero Cristian que no está en el grupo. Ujú, por correo, dice Cristian. Sí, Cristian, solo el problema que he tenido es que se me ha hecho más fácil porque a través de WhatsApp nos lo han compartido a nosotros, pero voy a ver la manera de mandárselos al correo para que los que no están en el grupo puedan agregarse. Si desea agregarse al grupo, pues puede enviarme lo que es un mensaje con su número de teléfono para poder Consulta. agregarlo, ¿sí? Las tareas las van a estar habilitando por medio de plataforma, ¿verdad? ¿Cómo? Las tareas las van a estar habilitando por plataforma Sí, como se hace. sí, sí, todas las tareas son solo mediante plataforma. Ok. Entonces hay que esperar, no hay que preocuparse entonces. Sí, sí, solo que los documentos ya los tenía acá en WhatsApp, por eso Buenas tardes, licenciado. ¿sí? ¿Sí, Omar? Bien, Sí, comentarle que o sea, una mala coordinación porque si la entrega de la tarea intercurricular es para el lunes y no han subido ni enlaces ni indicaciones de plataforma, creo que no es lo correcto en ese caso, sí, porque es una tarea también que hay que subir. Y pero no es, gracias por la información, es muy amable, ya que si no fuera así, pues estuviéramos quizás en el aire. sí, sí, Omar, solo mencionarle que la tarea extracurricular está fuera del 100% de las actividades previstas en la asignatura. Es una tarea totalmente opcional. Si se desea realizar, estaba prevista dárselas a conocer el día jueves en la tutoría de repaso. Le envío la información, no sé si usted está en el grupo de WhatsApp, para que tenga a la mano ya los documentos y si usted decide entregarla, pues puede hacer efectiva la entrega. También voy a ver de qué forma se los hago llegar al correo para que todos tengan la información, porque sí debe haber
algún inconveniente por el cual no se habilitó, ¿no? Quizás se equivocaron en fechas programadas, como a veces en plataformas se programan las fechas para que se habiliten solas y tal vez a ustedes no les aparece visible y es por esa razón. Voy a hacer del conocimiento del licenciado Marvin que no aparece visible para que ustedes puedan tener acceso también en plataforma. Nos dice Cristian, es un puntaje muy importante para aprobar la materia, creo que era, ¿no? Sí, es el 5%, no adicional al 100%, ¿no? Entonces, es una oportunidad que tienen, ¿no? En realidad la tarea no está tan extensa, en realidad consta de responder 5 preguntas y subir el documento a plataforma. No, ahí voy a tratar de subir hoy por la tarde lo que es el video de la tutoría de repaso para los que no lograron conectarse el día jueves puedan ver en qué consiste la tarea y dimos lectura a lo que es la tarea, en qué va a consistir y básicamente es eso, ¿no? Responder cinco preguntitas. No vayan a alarmarse, ¿no? Que es un trabajo muy extenso al hacerlo, no es digamos, algo que a través de la lectura de los materiales no se les va a dificultar mucho, ¿no? Bien, dice aquí Omar, gracias por la aclaración. De nada, Omar, para eso estamos. Bien, no sé si alguien más va a consultar algo o continuamos con lo que es la reflexión. Ya hay rúbrica de esas actividades, licenciado. No, de las preguntas no hay rúbrica, solo se nos han dado las preguntas. Solo se nos han facilitado las preguntas. No viene la rúbrica en el documento ahí. Bien, si no hay más consultas, entonces regresamos acá a la presentación y acá podemos vernos nuevamente en el recordatorio sobre lo que es la prueba ordinario 1 y el trabajo de investigación 2. Para el día de ahora, como ustedes saben, siempre se plantea, bueno, yo siempre tomo bien, ¿no? el tratar de compartir con ustedes una pequeña reflexión siempre sobre el área de la docencia, ya que la carrera que ustedes están cursando, pues va enfocada a eso, ¿no? A ejercer el rol docente. Entonces he buscado una pequeña imagen para compartir con ustedes y reflexionemos un poco de ese papel, ¿no? Que a veces jugamos consciente o inconscientemente, ¿no? La frase dice, los buenos maestros tienen una metodología, mientras que los maestros fascinantes tienen la sensibilidad para hablar al corazón de sus estudiantes, ¿no? O de los estudiantes. Entonces, no sé si alguien me desea colaborar, ¿no? Con qué comprende de la frase, qué nota en la imagen, alguna experiencia personal que haya tenido con algún docente o algo que a usted le recordara al escuchar o leer esta frase, ¿no? O ver esta imagen. Repito, la frase dice, los buenos maestros tienen una metodología, mientras que los maestros fascinantes tienen la sensibilidad de hablar al corazón de sus estudiantes o sus alumnos, ¿no? Muy buenas tardes, compañeros y tutor. Lo que yo entiendo del pensamiento es que hay buenos maestros que se dirigen por la metodología, ¿verdad? Por una guía. Y mientras que hay maestros que lo explican con esa sensibilidad, ese sentimiento, ese entusiasmo de enseñar, que los alumnos lo captan más o como dice acá, al hablar con los corazones de sus alumnos, es decir, como que es más empático o Correcto. se capta más la enseñanza cuando se siente de que el tutor o el docente está hablando con aquella aspiración de aquel tema, aquel entusiasmo. No sé si es eso. Correcto, gracias. Sí,
De hecho, a veces ocurre, ¿no?, que ya sea como docentes del área de la matemática o de otras áreas, nos enfocamos tanto a veces en el contenido programado, ¿no?, en el contenido matemático, que olvidamos otras cosas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, dotar al estudiante de valores, de principios, de ser empático, ¿no? A veces una de las quejas que como docentes del área vamos a encontrar de nuestros estudiantes es eso, ¿no? Que hay docentes de otras áreas que son más empáticos en el sentido de que dejan, digamos, de un lado lo formal, la metodología, todo lo que el docente debe representar, y se vuelven hasta cierto punto un poco amigos o más allegados al alumno, ¿no? Entonces, a veces esa cercanía posibilita que el estudiante también se abra, ¿no?, a aprender y a intentar aprender más que si no tiene esa conexión con el maestro, ¿no? No sé si alguien más desea agregar algo a la reflexión o algún comentario que desea realizar, también puede hacerlo. Bien, si no, pues pasamos al pequeño sondeo de lectura. En este caso son preguntas que no es necesario que las respondan de forma puntual, es decir, no, yo lo que busco con este pequeño sondeo no es que ustedes me respondan específicamente lo memorizado del libro, es decir, estrictamente lo que ahí dice, o lo del folleto, o lo del documento que se les ha proporcionado, ¿no? Sino es qué entendieron ustedes o qué notaron ustedes de esa lectura. Por ejemplo, ahí nos habla un poco de cómo fue la matemática en los romanos. Entonces, para ustedes, según la lectura y según lo que ustedes captaron de esa lectura, eh, ¿qué pasó con la matemática para los romanos? ¿Qué era o cómo era considerada la matemática? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cómo incidió la Iglesia Católica medieval en la ciencia? Es decir, ¿qué incidencia tuvo? ¿Qué incidencia positiva o negativa? Y a raíz de qué, ¿no? O qué comprendió usted en el desarrollo de la lectura que tuvo como incidencia directamente de la Iglesia Católica medieval, directamente en el desarrollo de la ciencia. Aquí no está limitado solo al avance de la matemática, sino de la ciencia en general. Entonces, queda planteadas las dos preguntas. Si alguien desea participar, pues solo me dice con cuál de las dos preguntas y pues se le da el espacio. En la primera pregunta voy a participar, licenciado. Perfecto. La cual nos dice cómo fue la matemática para los romanos. Bueno, los romanos más que todo fue un pueblo que de pocas innovaciones científicas, es decir, como la civilización egipcia. Estos utilizaron las matemáticas del álgebra y la geometría a partir de problemas, por ejemplo, problemas para medir terreno, para aplicarlas en fronteras, etcétera, así, en problemas comunes que surgían en el desarrollo de su entorno. Prácticos, sí. Ajá, problemas prácticos. Eso sería la necesidad. Correcto. Sí, efectivamente, no hubo mayor profundización y de hecho nos plantea ahí el material un cierto declive, ¿no?, de todas las ciencias en general, no solo de la matemática, ¿no? Esto influenciado más que todo por el punto 2, ¿no?, que era la iglesia medieval y cómo la iglesia católica medieval y cómo ésta comenzó a limitarnos qué conocimientos se podían aprender o se podían pasar de los griegos, o qué conocimientos, mejor dicho, se podían utilizar de los que tenían los griegos, ¿no? Entonces, más que todo fue una utilización utilitaria, ¿no? Es decir, que funcionaba o servía, ¿no? Algo básico, por ejemplo, habla de la agrimensura, que básicamente es cómo medir las plantaciones, cómo recolectar las frutas, todas las hortalizas, todo lo que se cultivaban, utilizaban métodos de conteo, es decir, no hubo mayor abstracción, ¿no?, como la que hemos venido viendo, ¿no?, que los griegos y los árabes comenzaron a ver en la matemática un símbolo más abstracto, aunque no manejaban un alto grado de simbolismo,
pero sí ellos veían un potencial, ¿no? En cosas que estaban lejos de la realidad y que se podían describir mediante ecuaciones matemáticas. En este caso, los romanos no, ¿verdad? Gracias por el aporte, perdón. Solo nos queda entonces la segunda pregunta. ¿Cómo incidió la Iglesia Católica medieval directamente en la ciencia? ¿Cuál fue la incidencia que tuvo? Si alguien más desea participar. La iglesia, licenciado, siempre ha estado como a una parte, como en favor y en contra de la ciencia. Recordemos que siempre han estado, bueno, en el pasado, de que no querían revelar las cosas naturales coherentes que la ciencia demostraba, ¿verdad? Pero sí ha Correcto. influido un poquito para bien y un poquito para mal, ¿verdad? Bueno, sin ofender a nadie. Sí, sí. De hecho, no sé si ustedes han escuchado hablar de lo que es la historia de Galileo con el Papa, ¿no? El problema que tuvo Galileo con el Papa y fue de que la Iglesia, pues al basarse en cuestión de fe, en cuestiones dogmáticas de fe, eh, concebía que todo el universo giraba alrededor de la Tierra, es decir, para la fe o la Iglesia Católica medieval, el centro del universo era la Tierra y todos los entes, por ejemplo, los entes errantes como es la Luna, como es el Sol, etcétera, etcétera, eran considerados que giraban alrededor del Sol, es decir, el centro del universo era la Tierra. Con Galileo y las investigaciones desarrolladas por Galileo, fue el primero en utilizar un telescopio, eh, propuso un sistema en el cual el Sol era el centro y todos los entes errantes como la Luna, como la misma Tierra, giraban alrededor del Sol. Esto contradecía lo que era la postura del Papa, ¿no? Y ahí hubo un gran conflicto por el cual fue encarcelado y luego le dieron lo que es arresto domiciliario, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica medieval afectaba directamente el avance de la ciencia y más concretamente de la matemática, ya que eh, habían consideraciones de que, de que eso iba en contra de lo que era la religión o los dogmas de fe, ¿no? Entonces se tuvo ese pequeño, digamos, inconveniente con respecto al avance de la ciencia en general, no solo de la matemática. No sé si alguien más desea agregar algo. Yo, agregando lo que Sí, mencionó el compañero anterior, este, es que lo que veo según la lectura es que como que la iglesia tenía el poder y la facultad de decidir en lo que era la ciencia, porque eran correcto. privilegiados pocos para estudiar la ciencia. Ajá, Correcto. y Que, siento que es eso, ujú, solamente. sí, sí. Que de hecho, lo que usted menciona en una parte del folleto lo dice, el hecho de que incluso la construcción de universidades no se debió debido a la necesidad del ser humano por aprender más o por profundizar más, ¿no? En el conocimiento, sino a la necesidad del clero por prepararse más en lo que son la búsqueda de verdades en la lectura de la Santa Biblia, ¿no? Entonces ahí hubo un, digamos, un beneficio para la ciencia, pero el beneficio estaba siendo controlado siempre por la iglesia, ¿no? Y por el clero católico medieval, ¿no? Entonces sí, sí, efectivamente lo que menciona usted también se dio, ¿no? Es decir, la iglesia católica medieval afectó directamente a lo que es el avance de la ciencia, ¿no? Y por avance de la ciencia entendemos muchos campos, ¿no? No solo la matemática, no podemos hablar de lo que es la arquitectura, podemos hablar de medicina, podemos hablar de astronomía, de física, etcétera, ¿no? Ahí hay muchísimas ciencias o partes de la ciencia o ramas de la ciencia que se vieron eh, afectadas directamente por, por la Iglesia Católica medieval. Bien, gracias por las participaciones. Vamos a comenzar a revisar lo que es el, el pequeño resumen, ¿no? Que se ha extraído, como se lo mencioné desde el inicio, de lo que es los materiales, ¿no? Que están ahí
en la unidad 3. El primer material es la Edad Media Europea. Nos vamos a leer un poco de qué trata la Edad Media Europea. Nos habla acá que la cultura y la ciencia de Alejandría se fueron muriendo lentamente por varias razones. Ahí estaban, entre esas razones, algunas debilidades en la geometría basada estrictamente en criterios deductivos y reduccionistas. Recordemos que hasta este punto acá, muy poca demostración, muy poco simbolismo algebraico se tenía. Entonces, eso hizo, en parte, que comenzara a haber un decaimiento directamente en esta ciencia, ¿no? Por esta misma razón, ¿no? Porque todos esos elementos geométricos eran basados en métodos deductivos y de racionalidad, ¿no? Y la ausencia de una vinculación directa con lo que hoy en día conocemos como el álgebra o la aritmética. Disciplinas que ellas mismas que se habían visto debilitadas por el dominio de visiones ideológicas y filosóficas, ¿no? También nos habla en el material que la influencia de Oriente en el mundo occidental con los alejandrinos provocó apenas el despertar de una perspectiva diferente. Había un reclamo por nuevos métodos, es decir, ya estos métodos utilizados en la geometría y en la matemática ya no eran suficientes, nos necesitaban unos métodos, digamos, un poco nuevos o un poco más funcionales, ¿no? Para la época. También dice, hay que añadir que aparte de la reducción de las esferas de estas disciplinas centrales de la matemática, una notación tremendamente difícil que impedía en sí misma el avance de esta, ¿no? Ejemplo del progreso mayor a una aritmética. Por ejemplo, veíamos nosotros la simbología de las fracciones, ¿no? Veíamos las fracciones unitarias, que eran las fracciones egipcias, y ustedes son testigos a través de la tarea 1 de la dificultad enorme que conllevaba trabajar, ¿no? Ese tipo de fracciones. Ahora bien, imagínense trabajar con la notación que veíamos ahí. Nosotros la trabajamos con la notación que conocemos hoy en día. Nosotros solo replicamos el proceso, ¿no? Pero ellos no lo hacían con los números tal cual los conocemos nosotros, sino con la simbología que veíamos en la tutoría 2. O sea, imagínense la dificultad enorme de trabajar con esos símbolos que no eran tan precisos como lo son ahora los números, ¿no? Entonces, eso impedía en sí mismo, era como una piedra que llevabas atado, que impedía avanzar, ¿no? En el campo directamente de la aritmética, ¿no? Acá nos dice que no vamos a hablar aquí de lo que es la biología, la física, la medicina, la química, pero el curso de la decadencia a la restricción de ritmos, progreso fue en general, es decir, esa decadencia no fue solo en la matemática, sino que fue en muchas otras ciencias, es decir, no fue la matemática la que únicamente se comenzó a caer en esta decadencia, sino que otras disciplinas también siguieron esa misma línea. Nos dice aquí que hay que poner en todo esto un énfasis en 3 factores sociales que jugaron de formas diferentes en contra de la ciencia. ¿Cuáles son esos 3 factores? En este caso serían los romanos, el cristianismo y la Iglesia Católica, ¿no? En lo que sigue vamos a dar algunas pinceladas de lo que fue la vida matemática en Europa posterior a la cultura alejandrina, hasta llegar al salto que se dio en el renacentismo, ¿no? O lo que representó el renacentismo. Primero, ¿qué eran las matemáticas para los romanos, ¿no? Esta pregunta que es la que hacíamos acá en el sondeo de lectura. Nos dice que una de las primeras dificultades que se deben mencionar aquí se refiere a las condiciones políticas férreas. Cuando hablamos de condiciones políticas férreas, nos hablamos de la ideología política que se tenía en esa época y que era bastante cerrada, es decir, se daban lineamientos y esos lineamientos tenían que respetarse, ¿no? También la ausencia de espacios de libertad, ¿no? Es decir, no tenían esas libertades de pensamiento, libertades de culto como nosotros las tenemos hoy, no estaban bastante limitados, ¿no? Que conspiraron contra el pensamiento inevitablemente y por ende en contra de la ciencia. Es decir, el hecho de no tener libertades y de tener esas condiciones tan marcadas políticas de ideología, jugó un papel en contra de la ciencia en sí misma, en el desarrollo de esta. Pareció que cayó en este caso en un estancamiento, ¿no? A raíz de esos 3 factores que veíamos ahí, ¿no? El cual uno de ellos es los romanos. Nos dice que aunque los romanos incorporaron mucho de la cultura griega,
no lo usaron o veían de reojo la ciencia griega. La civilización romana era esencialmente utilitaria, es decir, utilizaban los razonamientos matemáticos nada más como algo útil, como una herramienta que proporciona un resultado y no iban más allá de la investigación sobre esta, o de comprender por qué esta funciona, o de tratar de desarrollar nuevos métodos matemáticos. No, ellos como si les funcionaba era bueno y pues hasta ahí lo dejaban. Por esa razón no avanzó tanto, ¿no? Porque era vista como una herramienta únicamente. Y esto fue decisivo, ¿no? Obviamente en el área de la matemática, ya que al no haber mayor profundización, pues no hubo mayor avance. Ofrecieron, no obstante, algunas obras del tipo enciclopédico. Un ejemplo fue el trabajo realizado por Barro, que ofreció lo que llamamos fundamentos para la clasificación medieval del conocimiento y sistemas de educación. Otro fue Plinio el Viejo, que realizó una compilación extraordinaria de los fenómenos naturales llamado Historia Natural. Si se fijan, estos avances no son en el campo directamente de la matemática, ¿no? Entonces podemos preguntarle qué avances sí se dieron en el ámbito de la matemática, ¿no? Por eso nos dice acá que existe una relación entre la declinación de la civilización griega y sus matemáticas, ¿no? Y la evolución del Imperio Romano. Vayamos a ver cuáles fueron esos aportes matemáticos o esos avances matemáticos o la utilización de las matemáticas para los romanos. Nos dice que las matemáticas para los romanos fueron tremendamente simples y solamente tenían importancia en actividades prácticas. ¿Por qué? Porque ellas la veían como una forma utilitaria, es decir, algo que es útil y nada más, como por ejemplo la agrimensura o el comercio. Los emperadores romanos no fueron un apoyo para las matemáticas precisamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Sarton nos dice que el Imperio Romano y el cristianismo nacieron casi al mismo tiempo. En el comienzo del siglo IV, el Imperio Romano iba rápidamente hacia la decadencia, en tanto que el cristianismo iniciaba su franca ascensión. Y presenciamos la simbiosis del viejo pagano que va lentamente conduciéndose hacia la muerte y el joven cristiano que se preparaba para la vida y para la conquista, ¿no? Es decir, a medida uno se iba debilitando, el otro comenzaba a agarrar cierta fuerza, ¿no? Que en este caso el que se estaba volviendo fuerte era lo que es el cristianismo, ¿no? Nos dice también que con el progreso del cristianismo, desde las primeras entrañas del Imperio Romano, se obtuvieron consecuencias desafortunadas para la matemática. Por ejemplo, no solo se prohibió la relación de los cristianos con el aprendizaje del griego, es decir, no solo se les prohibió a todos los que eran cristianos que buscaran aprender todo lo que los griegos habían desarrollado, fuese esto matemática o fuese esto cualquier otra de las ciencias, ¿no? que existían en esos pergaminos, sino que también se dieron acciones que ayudaron a destruir la cultura griega. Es decir, no solo se prohibió el hecho de que pudiesen aprender lo que sabían los griegos, sino que también se destruyó lo que los griegos habían construido. Y nos da un ejemplo acá, cuando en el año 392 Teodosio proscribió las religiones paganas, también ordenó que todos los templos griegos fueran destruidos. Es decir, parte de esta destrucción fue en cuanto a arquitectura, ¿no? Destrucción de todos los templos que habían sido eh, herencia o habían sido construidos por los griegos. Entonces, hasta este punto, se ordenó que se destruyeran todos esos templos, pero podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasó entonces con toda la información que ahí estaba, ¿no? No solo la destrucción no solo fue en arquitectura, ¿no? No solo fue la arquitectura la que se destruyó, también fueron eliminados muchos paganos vivientes, es decir, muchas personas que aún seguían vivas de esas civilizaciones, ¿no? Entonces eran considerados paganos y pues los asesinaban. Entre ellos fueron asesinados algunos matemáticos. También los libros griegos fueron quemados, es decir, todos los libros griegos, no solo los que contenían matemáticas, sino los que contenían cualquier otra invención de los griegos, también fueron destruidos al quemarlos, ¿no? Por ejemplo, nos dice en el templo de Serapis, donde 300.000 manuscritos griegos fueron destruidos. Imaginémonos cómo esta gran cantidad de manuscritos hubiese hoy posibilitado que nosotros entendiéramos más la civilización griega, todos esos avances griegos que tal vez hoy en día tendrían un valor histórico, ¿no?
tal vez estarían resguardados en lugares, ¿no?, donde estén abiertos al público para contemplarlos, ¿no? O saber, ¿no?, qué era lo que estaba ahí, pero debido a estas decisiones que promovía la iglesia, ¿no?, se destruyeron, ¿no?, esos 300.000 manuscritos y no tenemos acceso, ¿no? Puede ser que incluso sean más, ¿no? Porque acá nos da un ejemplo de lo que fue destruido. Puede ser que exista muchísima en esos templos y que no esté considerada canon. También nos dice que en el año 47 a.C., Julio César, al quemar la flota egipcia en Alejandría, provocó el incendio de la Biblioteca de Alejandría con más de 500.000 de manuscritos. Una riqueza cultural incalculable, ¿no? Es decir, toda esa información que pues sí sería bastante relevante e importante para la historia, desapareció, ¿no?, a través de ese problema que fue el incendio en la biblioteca, ¿no? También el conquistar Egipto en el siglo VII, los musulmanes destruyeron el resto de libros que habían quedado de Alejandría, ¿no? Es decir, los que no fueron quemados y habían sido resguardados fueron posteriormente destruidos por los musulmanes, ¿no? Entonces podemos ver cómo no sabemos con qué objetivo, tal vez para mantener el adoctrinamiento, fue que toda esta información fue destruida, ¿no? Y ahora tenemos lo que es la Edad Media Europea, ¿no? Se dice que la Iglesia Católica medieval fue ambivalente hacia la ciencia y la filosofía. ¿Qué quiere decir que fue ambivalente? Es decir, tenía concepciones diferentes sobre la ciencia y concepciones diferentes sobre lo que era la filosofía o también la fe, ¿no? El dilema que enfrentó era cómo definir las fronteras entre la razón y la fe. Por eso es que muchas veces, incluso hoy en día, podemos escuchar comentarios de personas que dicen de que alguien de alguna religión en particular no puede estudiar matemática, y es por esa razón, ¿no? El hecho de que por años fue un conflicto el establecer la frontera de qué es razón y qué es fe, ¿no? O hasta qué medida está bien emplear la razón y en qué medida está bien emplear la fe, ¿no? Y cómo integrar el conocimiento científico en la antigüedad, ¿no? Es decir, el conocimiento que era considerado pagano, de qué forma podían apropiárselo las personas de la iglesia o las personas que basaban todo su razonamiento en la fe, ¿no? Es decir, no existía la razón por sí sola, sino que todo era mediante la fe. Pero ellos, el conflicto que tenían era cómo incorporar esa información que era considerada pagana a lo que ellos necesitaban. Es decir, cómo incorporar esos resultados es un poco, no sé con qué palabra nombrarlo, ¿no? Pero sería un poco, fue algo así un poco hipócrita, ¿no? El hecho de quemar información porque era considerada dañina y a la vez querer utilizar esa información para fomentar más la fe, ¿no? O para apropiarse de esa información para utilizarlo en la religión, ¿no? Entonces, es bastante crítico, ¿no? Podemos ser bastante críticos con ese punto, ¿no? También en San Agustín en el siglo V después de Cristo ofreció una solución parcial a este problema, ¿no? Cómo solventar parcialmente lo que es ese conflicto de integrar ese conocimiento pagano a lo que es la religión, ¿no? No obstante, con las consecuencias de la invasión germana y el colapso del Imperio Romano en Occidente en el siglo V, propusieron el debate acerca del papel de la ciencia racional pagana en una sociedad cristiana por lo menos por 6 siglos. Es decir, a raíz de esta invasión, este conflicto que veíamos acá fue pospuesto, ¿no? No se siguió debatiendo más al respecto, ¿no? De cómo incorporar los avances científicos que eran considerados paganos a lo que es la fe, ¿no?, como tal. Nos dice acá también que en los territorios que se había sido parte del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia Católica ya había adquirido una gran relevancia política y religiosa. Es decir, cuando hablamos de relevancia política, es que tenía en sus manos la toma de decisión de muchos factores, ¿no? Como el qué prohibir, qué se podía enseñar, qué se podía aprender, etcétera, ¿no? Y cuáles objetivos
debería de buscar la ciencia, ¿no? O entendido desde el punto de vista religioso, ¿no? También nos habla que los bárbaros germanos y los godos fueron convertidos al cristianismo. Se establecieron monasterios que usaron algunos pedazos de la enseñanza griega y romana, pero con una orientación dirigida hacia los servicios de la iglesia y hacia las sagradas escrituras. Es decir, ellos utilizaron información de los griegos y de los romanos o aportes de los griegos y los romanos, pero ellos les dieron una inclinación directamente a servicio de la iglesia. Es decir, no había libertad sobre esa información, sino que se le daba una orientación en particular, ¿no? Que convenientemente le servía a la iglesia, ¿no? El origen de las escuelas de formación superior, las universidades, se dio sobre todo como producto de las necesidades de formación del clero, es decir, de la iglesia, que era lo que les mencionaba en el sondeo de lectura. No, o sea, pareciera, ¿no?, que el avance de la necesidad del hombre por instruirse fue el avance de la ciencia como tal, y no, en ese caso el hecho de la existencia o la creación de universidades que enseñasen estos contenidos se dio por la misma necesidad que tenía el clero o la iglesia de formarse, ¿no?, para entender de mejor forma los que son los escritos o las sagradas escrituras. También nos dice que la ciencia griega había ofrecido dos métodos de aproximaciones en la construcción científica y, y matemática, ¿no? Por un lado, aquella que subrayaba el papel de la deducción lógica y la reducción a primeros principios, que es una visión racionalista, si se quiere. Es decir, eh, esta primera metodología o este primer acercamiento ponía en relevancia lo que es la razón y los métodos deductivos, ¿no? Por eso habla de una visión racionalista, ¿no? Únicamente el insumo era el pensamiento y el cerebro, ¿no?, lo que se podía producir y generar un principio. Un principio, es decir, un resultado que puede ser calculado o puede ser utilizado, ¿no?, o generalizado. También dice que por otra parte, aquella que afirmaba métodos inductivos y heurísticos, que estaban asociados a una influencia de culturas y tradiciones no occidentales, que se pueden apreciar muy bien en las ciencias alejandrinas. Ambas aproximaciones, sin embargo, se basaban en la razón de la mente como recurso base, es decir, tanto la deducción lógica y los recursos, la reducción a principios, como el método inductivo y heurísticos, ambos utilizaban lo que es la razón y la mente como el insumo o el recurso fundamental, ¿no? En el mundo cristiano, el énfasis durante siglos pasó de lo que es la fe fuera de la razón, y esto fue un auténtico obstáculo para el progreso de la ciencia y el pensamiento en general. ¿Por qué? Porque dejamos de lado lo que es la razón, lo que había hecho que se desarrollara la matemática y la ciencia, a pasar a algo en lo que durante muchos siglos se asumió únicamente por fe, ¿no? Entonces, eso implicaba un grave, eh, no sé si llamarle retroceso, pero un grave estancamiento, ¿no?, en lo que era la evolución de todas estas ciencias, ¿no?, no solo de la matemática. Perdón, bien, estábamos acá. Por esta razón, por lo de la iglesia y cómo se apropió la iglesia de todas estas informaciones que comenzaron a enseñarse en estas universidades, comenzaron posteriormente a necesitarse lo que son traducciones. ¿Por qué? Porque el lenguaje oficial de la iglesia era el latín, porque por lo que los impuestos, por lo que fue impuesto al compás de la expansión política y cultural en la misma, es decir, todos los conocimientos que sobrevivieron a no ser destruidos, ¿no?, por la iglesia fueron pasados al latín, y bajo esta lengua o bajo esta escritura es que se preservaron, ¿no? Fueron relevantes para las culturas europeas las traducciones del latín, ¿no? Es decir, para los europeos tuvieron que hacer traducciones directamente del latín, que era el que había impuesto la iglesia, y aquí la figura fundamental fue el Anicio Manioli Boecio, que vivió entre los años 480 y 524, ¿no?
Él tradujo del griego al latín varias selecciones de tratados elementales de aritmética, geometría, astronomía. Por ejemplo, dice, tradujo fragmentos de lo que vimos que eran los elementos de Euclides. Él tradujo entre 2 y 5 libros y, la introdujo, bueno, lo llamó acá, ¿no? La introducción aritmética de Nicomaco, obra de Aristóteles, y en la astronomía basada en las obras de Ptolomeo, ¿no? En ese sentido, esta persona tuvo bastante relevancia porque fue el que realizó todas esas traducciones del latín directamente para los europeos. Otro de los traductores relevantes fueron, por ejemplo, Aurelio Casidoro en el año 475 al año 570. También Isidoro de Sevilla del año 560 al año 636. Y el inglés Beda el Venerable del año 674 a 735. Durante estos siglos, esos traductores fueron el principal puente entre las matemáticas griegas y la Europa medieval, ¿no? Entre los años 400 y 1100, ¿no? Las matemáticas europeas fueron totalmente primitivas, ¿no? Este bajo nivel se debió en parte a la forma de vida, a los valores y a las metas definidas por el cristianismo, ¿no? Y recordemos que como ellos tenían dominancia, en este caso, las preocupaciones eran diferentes. Por ejemplo, las preocupaciones de ellos no era el avance de la ciencia como tal, sino que ellos se preocupaban o sus preocupaciones giraban en torno a lo que es la vida eterna, las verdades espirituales, la preparación del alma para la otra vida, el paraíso y asuntos acerca del pecado, el miedo, el infierno, la salvación, etcétera. Es decir, todas estas eran las preocupaciones que ellos tenían y por esa razón no hubo mayor avance en lo que es la ciencia, ¿no? En ese contexto, los métodos para adquirir conocimientos se buscaban esencialmente en el estudio de las Santas Escrituras, ¿no? Acá tenemos lo que es un primer contacto, ¿no? Nos dice que en el siglo XII, fue decisivo para el destino de Europa, para su cultura, para su ciencia y para las matemáticas. Y en el siglo XI se dio la reconquista cristiana de España y de Sicilia. Esto supuso una renovación y revitalización del mundo cristiano. En particular, esto abrió la posibilidad de que los cristianos pudieran absorber una gran cantidad de conocimientos griegos y de otras latitudes que habían sido preservadas por los árabes. Es decir, las que habían preservado por los árabes posteriormente fueron adquiridas nuevamente por lo que es el cristianismo. Y además lo que a veces se olvida también es que permitió a los cristianos un contacto con el trabajo original realizado por los musulmanes en los 3 siglos previos, o provenientes de otras tradiciones como por ejemplo lo que son los hindús o los babilonios. Bien. También nos dice que los vehículos de las nuevas influencias fueron el comercio, los viajes y las cruzadas, ¿no? Los europeos toparon con los bizantinos y con los árabes y a través de ellos con la civilización griega. Recordemos que los árabes tenían bastantes aportes directamente de los griegos, entonces aunque no haya habido un roce directamente entre los griegos y los europeos, estos pudieron conocer parte de la cultura griega o de los avances griega a través de los árabes y de los bizantinos, ¿no? De esta forma, los europeos empezaron a entrar en contacto con obras de, por ejemplo, Euclides, de Ptolomeo, de Guarizmi, así como de Arquímedes, Aristóteles o el mismo Herón. Resumiendo o resumamos, acá, entonces, si alguien, me pareció que alguien estaba intentando ingresar, bien, en resumen o resumamos, dice que como a mediados del siglo XIII se produjo una gran síntesis entre la filosofía de Aristóteles y la doctrina cristiana por medio del trabajo en efecto de Santo Tomás de Aquino. Es lo que se llama la escolástica, ¿no? Aquí se puso en énfasis en la armonía entre la razón y la fe, es decir, una cierta armonía o un cierto equilibrio entre lo que había sido el gran conflicto, ¿no?
inicial, que era lo que se podía asumir a través de la razón y lo que se podía asumir a través de la fe, o cómo incorporar los elementos de la razón a la fe. El fundamento de lo que se suele llamar la teoría natural. Sin embargo, la autoridad de Aristóteles no fue asumida como absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué podemos deducir esto? Nos dice que, por ejemplo, en el mismo año 1277, no mucho después de la muerte de Aquino, el arzobispo de París condenó 219 proposiciones que contenían los escritos de Aquino. De hecho, lo que pasó en ese año tuvo un gran impacto o una gran implicación para lo que fue posteriormente la ciencia europea, ¿no? Ahora veamos qué son las matemáticas medievales. Entre los siglos XII y XV se desarrolló cierto nivel de vida matemática. Nuestra primera referencia es Leonardo de Pisa, que es más conocido como Fibonacci. De hecho, creo que todos conocemos la famosa serie de Fibonacci, ¿no? Quien escribió en el año 1202 el famoso Liber Abaci, que era el libro del ábaco. En este libro introdujo los métodos de cálculo hindú con enteros y con fracciones, las raíces cuadradas y también las raíces cúbicas. Tanto en este libro como en el que publicó en el año 1225, Liber estudió el álgebra, aunque usando palabras más que símbolos, ¿no? Y basado en sus resultados en métodos aritméticos, ¿no? Ofreciendo soluciones de ecuaciones determinadas e indeterminadas, tanto para las ecuaciones de primer y segundo grado como para algunas ecuaciones cúbicas. Para algunas ecuaciones cúbicas, ¿no? Estábamos hasta acá. También nos dice que Fibonacci o Leonardo se dio cuenta de que el libro no se introducían en las clasificaciones de irracionales todos los irracionales, ¿no? Y que las raíces de algunas ecuaciones de tercer grado no podían ser construidas por el método de regla y compás, ¿no? Por eso me consideró que la razón de cambio y estableció una forma de representarla que ha llegado a afirmar como precursora de las representaciones de coordenadas. Es decir, él propuso lo que es un sistema que podía de cierta forma mostrar gráficamente lo que era la razón de cambio y cómo ésta se comportaba, ¿no? Entonces se considera que esa propuesta fue la precursora de lo que hoy en día conocemos como coordenadas, ¿no? Ya volveremos a esto más adelante, no es lo que nos menciona el material. De hecho, también se le atribuye una contribución al concepto de función y a la representación gráfica de las leyes físicas. Muchos historiadores opinan que en Europa medieval, a pesar de algunas actividades y tendencias culturales o cognitivas, difícilmente podrían haber realizado por sí mismas un progreso sustancial en las ciencias y en las matemáticas. Contrario a eso, conspiraban la ausencia de pensamiento libre, el control dogmático de las principales escuelas de formación que impedían a los profesores e intelectuales la posibilidad de una enseñanza y un pensamiento crítico y científico. La represión, institucional de carácter religioso, cuyo signo más evidente fue la Inquisición, iniciada por el Papa Inocente III en el siglo VIII. Aquí podemos ver cómo la iglesia frenó, ¿no?, bastante avance en cuanto a lo que es la ciencia, ¿no? Ya que, como menciona acá, no había una libertad de pensamiento, no había ni para los docentes o para las personas que enseñaban, ni para el que iba a aprender, ¿no? Todo eso estaba bastante regulado por lo que es la religión, ¿no? Y lo que fue formado como la Santa Inquisición, ¿no?, que eran los que se encargaban de ir y castigar a los paganos, ¿no?, o a los que eran considerados paganos. Ustedes pueden buscar un poco de historia con relación, creo que en YouTube hasta videos hay sobre lo que es el conflicto que les mencionaba al inicio, ¿no?, de Galileo y el Papa, ¿no?, que fue bastante famoso, incluso hasta nuestros días todavía lo es. Y ahí finaliza el contenido 2.1. No sé si hasta acá alguno tiene algún comentario, algo que a mí se me haya quedado por fuera en la lectura y ustedes lo notaron y deseen agregarlo, lo pueden hacer también.
sé si tienen algún comentario. Algo que les haya llamado la atención. Bien, si no es así, pues pasamos a lo que es el resumen del contenido 2.2, que es la matemática. ¿Hola? Sí, No sé si nos va a alguien iba pasar la sí. diapositiva. Sí, solo me lo recuerdan para enviárselo ahí por el grupo. Bueno, gracias. Nada. Lick. Bien, ¿sí? Y con los que van entrando, yo les estoy dando a admitir hoy, es que veo que usted se queda buscándolos. Yo los admito, Sí, lo siento. está bien, Ah, está bien, bueno. no hay problema. Gracias. Bueno. Está bien. Ok, bien. Entonces comenzamos con el contenido 2.2, ¿no? Que son las matemáticas en el Renacimiento. Sin duda fue más difícil el ingreso en Europa de trabajos matemáticos que aquellas obras literarias, filosóficas o de ciencias naturales, ¿no? Por ejemplo, la complejidad o dificultad de textos griegos, como los elaborados por Euclides o Arquímedes, hacían más difícil que se pudiera apreciar el valor de las obras. Por eso, aún con traducciones de los clásicos ya realizadas, se requirió mucho mayor tiempo y otros trabajos adicionales para que las obras puedan ser apreciadas en su justa magnitud. No sé si alguien dejó micrófono encendido. Bien, continuamos entonces acá. De la Edad Media emergió una visión sobre la realidad que incluyó la idea cristiana de un plan de integración de cosas con la figura de Dios como el arquitecto y el diseñador matemático del mundo. De hecho, esta es una adaptación o una frase adaptada de una frase que propuso Johannes Kepler, ¿no? Que decía que Dios era un arquitecto que diseñaba y lo hacía todo con ecuaciones matemáticas, con valores numéricos, y que el hombre, al poder deducir cómo fue escrito el mundo con estas ecuaciones matemáticas, se acercaba más a Dios, ¿no? Entonces, va algo similar a la frase esta, ¿no? Que Dios es un arquitecto y es el diseñador matemático del mundo, ¿no? Se trataba de una doctrina presente durante los siglos XVI y XVIII, ¿no? Que inspiró a los científicos del Renacimiento y de la Revolución Científica, como por ejemplo Copérnico, Galileo, Kepler, Newton y Leibniz. Para estos intelectuales, por medio de las matemáticas, se desentrañaba el diseño divino, es decir, ellos podían describir trayectorias, podían realizar cálculos, descripciones, y para ellos conocer esto y ser capaces de predecir utilizando ecuaciones matemáticas les acercaba más a Dios, porque ellos consideraban que era como Dios había escrito el mundo, ¿no? También nos dice que un elemento importante de la expansión del conocimiento y un fundamento de la ciencia moderna fue la traducción a lenguajes populares de varias obras griegas. Una traducción importante realizada en el año 1543 fue la hecha por Tartaglia, ¿no? Los elementos de Euclides del latín al italiano. En los siguientes años otros siguieron esta misma dirección, ¿no? Como por ejemplo Descartes y Galileo, ¿no? Las matemáticas para progresar requerían el florecimiento de las ciencias, y esto en general solo podría hacerse a través de una ruptura con la autoridad, ya que recordemos que la autoridad en este periodo era la iglesia, ¿no? Y el adoctrinamiento era bastante difícil. Entonces, para poder hacer un avance directamente, pues se tendría que haber una ruptura con lo que era la autoridad en particular. En esa dirección, Leonardo da Vinci, que estuvo en el año 1452 a 1519, es una de las más importantes referencias. Planteaba una actitud práctica frente a los métodos y conceptos medievales. No obstante, no estableció una metodología ni una filosofía de las ciencias plenamente. Ruiz y Barrantes nos mencionan que el renacentismo
En el Renacimiento las matemáticas tuvieron aplicación en la mecánica, en el arte, en la agrimensura, en la contabilidad, en la cartografía, en la óptica y en general. Se trataba de aplicaciones elementales o que recurrían a dimensiones de poco nivel matemático, es decir, no había mayor profundización, era como mantenía ese mismo rol utilitario, ¿no? De utilización para poder emerger resultados que sí eran necesarios, ¿no? Pero en sí la matemática como tal no tuvo una mayor profundización. También en el mismo periodo hubo interés por las obras griegas de mayor complejidad, pero no de una manera muy extendida. La ausencia de traducciones latinas de autores como por ejemplo Apolonio, Arquímedes o Papus eran una debilidad, ¿no? Ya que había bastante material de interés de estos autores que no tuvo traducción en esa época, ¿no? O nadie se encargó, ¿no? de desarrollar una traducción sobre esos aportes de estos autores, ¿no? Luego se tuvo un pequeño avance en lo que hoy en día conocemos como los mapas, ¿no? Otra de las actividades que requirieron matemática y que ayudaron a su desarrollo de manera directa más que todo fue la creación de los famosos mapas, ¿no? El asunto, por supuesto, requería cómo colocar en un plano una realidad que es esférica, ¿no? Como el planeta Tierra. Es decir, sabemos que la Tierra es esférica, ¿cómo podemos elaborar un mapa que sea plano, que se apegue a las características que tiene la esfera, ¿no? Entonces, ese era, si lo pensamos, algo bastante complejo de hacer, ¿no? Sin la tecnología que tenemos hoy en día y solo con lo que había a disposición en ese entonces, perdón, era bastante complicado poder hacer un mapa, ¿no? Que fuera lo suficientemente preciso, porque era obligación que fuera preciso, porque la vida dependía de ello, ¿no? Si un mapa estaba erróneo y se seguía ese mapa y se perdían, pues podían morir en alta mar, ¿no? El método más importante en la construcción de mapas fue el de Mercator. Mercator vivió entre los años 1512 y 1594. En el año 1564, Mercator propuso una proyección cilíndrica que tuvo una excelente acogida entre los navegantes, los cuales podrían pagar con sus vidas los errores en los mapas de navegación, ¿no? Que es lo que les mencionaba, que tendría que ser un aporte que se apegara bastante a la realidad, ¿no? Para no perder esas vidas o no cometer esos errores, ¿no? Que cuesten vidas a las personas. En esencia, perdón, consistía en servirse de un cilindro imaginario que envolviera la Tierra, es decir, la Tierra es esférica, sobre él o sobre esa esfera se coloca lo que es un cilindro imaginario, y este cilindro debe ser tangente al ecuador, y a continuación se trataba de representar, ¿no? Todas las características de la Tierra en la superficie de este cilindro imaginario. De modo que al extender como una página ese cilindro, es decir, cortarlo y extender esa página o ese cilindro en un rectángulo, quedaran las características de la Tierra, ¿no? En ese caso se obtiene lo que es el mapa. Ahora bien, este mapa fue acogido con bastante, digamos, popularidad, ¿no? Por lo que existía ante la fecha, aunque tendría algunos problemas que vamos a ver a continuación, ¿no? El problema estaba en que la distorsión se acentuaba mucho cuando los territorios se alejaban del Ecuador, es decir, todas aquellas representaciones que estaban lejos del Ecuador tendría que tener una distorsión, ¿no? Es decir, algún error, algún margen de error, siendo esta distorsión muy considerable, es decir, este error era bastante grande, en lo que hoy se denomina la Groenlandia y la Antártida, ¿no? La gran ventaja para el marino de que las loxodromias, que así se les denominaba lo que son las curvas en las superficies terrestres, formaban un ángulo constante con todos los meridianos y sirven para navegar con un rumbo constante. Es decir, aunque se tenían estos errores, al hecho de que los ángulos fueran los mismos con las curvas terrestres, les hacía poder fijar un rumbo constante y no andar de forma errante en lo que es alta mar, ¿no? En la proyección de Mercator eran líneas rectas que marcaban rumbos posibles, es decir, el mapa
o las proyecciones que se hacían en los mapas de Mercator, lo que les posibilitaba era el hecho de poder salir en línea recta, ¿no? De un lado a otro, ¿no? Mercator no dedujo las propiedades de la proyección por procesos matemáticos, es decir, no es que a Mercator se le ocurrieran las matemáticas que estaban implícitas en lo que era su mapa, sino que él lo hizo a través de métodos empíricos, es decir, a través de la prueba y el error. Quien sí logró realizar un análisis teórico de dichas propiedades fue el matemático que da cuenta de las propiedades loxodrómicas antes señaladas en una obra titulada Certain Errors in Navigation, publicada en el año 1599, ¿no? Esta obra permitió que Emery Molyneux y Jacob Hundis corrigieran las siguientes ediciones de los mapas de Mercator. Si nos fijamos, aunque Mercator fue capaz de proporcionar un mapa que tenía ventajas en la época para utilizar, también tenía matemáticas que él desconocía, que él fue capaz de plantear sin conocerlo, es decir, lo hizo de una forma empírica, no fue sino hasta que otro matemático, que es el que menciona acá, posibilitó la explicación de por qué eso funcionaba de esa forma y cuál era la matemática que estaba inmersa en lo que son los mapas de Mercator. Y eso hizo posible mejorar estos mapas, ¿no? Que es lo que menciona acá en la última, en la última parte, ¿no? El hecho de corregir en ediciones futuras de estos mapas todos esos errores que habían sido planteados, ¿no? Luego tenemos avance en lo que es la aritmética y lo que es el álgebra, ¿no? En este caso nos dice que a principios del siglo XVI, el cero y los irracionales se aceptaban más o menos en las tradiciones de lo que son los árabes y los hindú. Cardano, Steven Pacioli y el alemán Michel Field introdujeron nuevos tipos de irracionales, ¿no? Vieta dio una aproximación del número pi usando otras formas de irracionales. Stiefel en su obra Aritmética Integral en el año 1544 usó irracionales en su forma decimal, aunque tenía sus dudas acerca de la naturaleza de los mismos, a lo que no consideraba exactamente los números de verdad. Es decir, esos irracionales para Stiefel no eran considerados números reales, ¿no? O números de verdad. Las dudas sobre los irracionales siguieron por siglos. Pascal, Barrow opinaban que números como por ejemplo raíz de 3 eran simplemente magnitudes geométricas, o sea, eran símbolos sin existencia independiente más allá de esas magnitudes, ¿no? Y acudían a la teoría de las magnitudes de Éxodo para justificar la operación con esta clase de números, ¿no? Con operaciones, por ejemplo, con raíz de 3, ¿no? Steven, al contrario, afirmaba que los irracionales eran números independientes e incluso los aproximó por medio de números racionales. En la misma dirección, Johnson Wiles y Descartes llegarían a la afirmación de que los irracionales eran números. Un tanto similar ocurría con los números negativos. En los siglos XVI y XVII, los matemáticos como el mismo Stiefel afirmaron que eran números absurdos. Cardano obtuvo números negativos en algunas de sus ecuaciones, pero él no los consideraba números, ¿no? Es más, afirmaba que eran absurdos y ficticios, es decir, números que no existían, ¿no? Vieta los descartó completamente. Pascal consideró un sinsentido, por ejemplo, restar 4 de 0 o lo que nosotros veríamos como 0 menos 4, es decir, no tenía sentido para Pascal desarrollar esa clase de restas, ¿no? Descartes sí lo aceptó, aunque solo en parte. A las raíces negativas le llamaba raíces falsas. En la solución de ecuaciones cuadráticas y al usar la raíz cuadrada, los matemáticos de la época se toparon con otros números aún más complejos, o más complicados, o más problemáticos, ¿no? Lo que son los números complejos. Por ejemplo, Cardano, al resolver la ecuación x factor de 10 menos x igual a 40, encontró lo que son las raíces complejas. También en ecuaciones cúbicas aparecieron lo que son los números complejos. Algo similar ocurrió con Bombelli, quien incluso llegó a formularse 4 operaciones con los complejos
en la forma actual. Es decir, llegó él a trabajar con operaciones utilizando lo que son estos números complejos. Por tanto, Cardano como Bombelli consideraron que se trataba de algo sin utilidad y de naturaleza sofista, ¿no? Aunque no tuvo muchísima influencia en su tiempo, Albert Girard le dio valor a lo que son los números complejos como soluciones formales de ecuaciones. Descartes rechazó a los complejos, no eran para él números verdaderos y dijo que eran números imaginarios. El término que le quedaría como consigna de estos números, que incluso es el valor que manejamos hasta la fecha, ¿no? Los números imaginarios o números complejos, ¿no? Para Newton se trataba de las raíces imposibles, ¿no? Eran raíces imposibles de extraer, ¿no? Otros resultados que se dieron en esta época fue el uso de las fracciones continuas, ¿no? Por ejemplo, Bombelli las usó para aproximar raíces cuadradas, el álgebra en 1572, y algunas décadas después, John Weyl para representarlas, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo de una representación. 4 sobre pi era aproximado a través de este número fraccionario, ¿no? También tenemos lo que son las ecuaciones de tercer y cuarto grado, ¿no? Las ecuaciones fueron resueltas desde los babilonios usando métodos como por ejemplo el de complementar cuadrados que veíamos en la tutoría 2, ¿no? Con relación a las de tercer grado, Paccoli pensó que no eran resolubles, es decir, no era posible establecer una solución. Sin embargo, alrededor del año 1500, algunas de ellas fueron resueltas por Scipione de Ferro, en el año que vivió entre los años 1465 a 1526 de Bologna. Un siguiente paso lo dio el famoso matemático Tartaglia, ¿no? Que ya lo habíamos visto anteriormente, cuyo nombre era Niccolò Fontana de Brescia, que vivió entre los años 1499 y 1557. El seudónimo o el sobrenombre, ¿no?, de Tartaglia se debía debido a que quedó tartamudo después de que un soldado francés le cortara parte de la cara, ¿no? Resolvió varios tipos de ecuaciones de esta forma, por ejemplo, x al cubo más ax igual a b, con a y b enteros positivos, ¿no? Cardano, quien publicó su artículo magna, el método de solución de Tartaglia, se lo atribuyó, ¿no? Es decir, le robó el método desarrollado a Tartaglia y lo publicó antes que este, ¿no? Con el discípulo de este, que era Ludovico Ferrari, que vivió entre los años 1522 y 1565, provocando así una disputa directa con Tartaglia, ¿no? Ya que se apoderó de los derechos de publicación de este, ¿no? Porque lo publicó antes, ¿no? Este método de solución a esta clase de sistemas o ecuaciones de tercer grado, ¿no? Con la solución de las ecuaciones cúbicas, luego se obtuvo la solución de las ecuaciones cuadráticas por medio de Ferrari. Entonces, por el concurso de Tartaglia, Cardano y Ferrari, se encontraban métodos para resolver ecuaciones de tercer y cuarto grado, ¿no? Pero tiempo después, Vieta, además de la generalización que logró con el sistema, exploró un método general para usar cualquier o para encontrar la solución de cualquier ecuación sin importar de qué grado fuese. Otro resultado interesante de esta época es el uso del triángulo de Pascal, que creo que de ese se los mencionaba en la tutoría anterior, que casi todos lo conocemos, ¿no? Que lo utilizamos para calcular lo que son los coeficientes de la expansión de un binomio, ¿no? En este caso, sumamos los dos del centro y obtenemos el coeficiente de en medio. Por ejemplo, 1 y 1 es 2. El coeficiente de x cuadrado es 1, el de bx sería 2 y el de b al cuadrado sería 1, ¿no? Para las cúbicas sumamos 1 y 2 y son 3. Aquí también 1 y 2 y son 3. Y siempre en los extremos vamos a ir colocando ese 1, ¿no? Y así se va desarrollando lo que es el triángulo de Pascal, ¿no? Que aunque llevaba el nombre de este genial matemático, fue usado anteriormente por otros como por ejemplo Tartaglia, Stiefel y Steven, ¿no? La expresión para esta clase de binomios a más b a la n con entero es llamado el teorema del binomio y era conocido por los árabes del siglo XIII. Esa teoría de números de la época y el principal impulso llegó a realizarlo Pierre de Fermat,
que vivió entre los años 1601 y 1665, quien partiendo del trabajo de Diofanto, estableció la dirección de los trabajos que esta disciplina matemática por lo menos hasta la llegada de Gauss, ¿no? Y para ir finalizando tenemos lo que es el progreso en símbolos, ¿no? En lo que es la simbología, ¿no? Que era uno de los grandes condicionantes del por qué no se avanzaba en las matemáticas abstractas, ¿no? Nos dice que se suele reconocer que fue el mejoramiento del simbolismo en el álgebra uno de los resultados más relevantes del siglo XVI, aunque no se tuviera plena conciencia de su importancia. Por ejemplo, desde el siglo XV se usó, por ejemplo, la letra P para denotar el más y la letra M para denotar el menos. Y en el mismo siglo, por los alemanes, se utilizaban para lo mismo lo que son los símbolos que actualmente utilizamos, el más y el menos, ¿no? El símbolo este que parecía una X se indicaba el número de veces y se le debía a este Oughtred, que él era el que lo había propuesto, ¿no? Leibniz en el año después, años después, objeto que podían ser confundido con la X, es decir, este símbolo podía ser confundido con la X, lo reemplazó, ¿no? Robert Ricorte introdujo el signo igual tal cual lo conocemos para la igualdad, mientras que Vieta usaba lo que es la viruela, creo que se llama esta, que es la línea que le ponemos arriba a lo que es la ñ, y Descartes utilizó un símbolo que parecía lo que es un alfa, ¿no? Tomás Arriot fue quien introdujo los signos de menor y mayor, y Descartes usó y introdujo lo que es el símbolo de la raíz cuadrada. Si se fijan, si lo comparamos en toda la historia, lo que hemos estado revisando del avance matemático, esto se dio en estos años, ¿no? De 1510 más o menos a 1558. Y si lo acercamos más a nuestra realidad, creo yo que no tenemos tantos años. Si lo vemos en perspectiva, sí son un montón de años, 500, tal vez 520, 510 años, ¿no? Pero si lo vemos a lo largo de la historia, está relativamente reciente, ¿no? Lo que es la utilización de esta simbología, ¿no? Con eso está finalizando lo que es la revisión del contenido 1.3. Dentro de la agenda también se había planteado lo que es revisar un video, ¿no? que está en plataforma. No sé si alguno ya lo revisó. Si no lo ha hecho, pues lo vamos a hacer por acá. Bien, es sobre lo que es la serie de Fibonacci, ¿no? Lo voy a compartir y me dicen por favor si logran escuchar. Creo que es incluir sonido, acá está. Bien. Vamos a ver el video entonces. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. ¿Por qué aprendemos matemáticas? Esa fría ciencia numérica que tan poca gracia tiene. Esa extraña ciencia que cuando nos la enseñan en el colegio desde pequeños nos parece abstracta, compleja y por supuesto fría. Descubra usted el factor X. Descubra usted el factor Y. Es algo más que todo esto, la matemática. La matemática principalmente la aprendemos por tres principales motivos. Primero, para el cálculo, para poder calcular correctamente. Segundo, para aplicar ese cálculo. Y tercero, para desarrollar nuestro arte. El arte está lleno de matemáticas.
Como ya he dicho antes, las matemáticas que nos enseñan en los colegios son muy frías. Es por ello que gran parte de los alumnos dejan de ser o tener interés por las mismas a medida que estos crecen, dedicando su vida al resto de operaciones simples, multiplicar, dividir, sumar y restar, y poco más. Pero lo cierto es que la matemática almacena una magia que a ninguno de nosotros nos han enseñado, o no nos las han enseñado correctamente. Esa fantástica magia que almacenan los números básicamente está ceñida a una especie de patrón natural que nos rodea a todos. Desde el número de pétalos de una flor hasta los brazos de una galaxia están definidos por una serie de números mágicos que posiblemente a usted no le hayan enseñado. Me estoy refiriendo a la llamada serie de Fibonacci. Así es, la serie de Fibonacci, los números mágicos por excelencia. La serie de Fibonacci fue descubierta por un curioso tipo que no se llamaba Fibonacci, se llamaba Leonardo de Pisa. Leonardo de Pisa nació en 1170, hace ya muchos años, y fue apodado Fibonacci porque Bonacci se llamaba su padre y Fibon quiere decir hijo de Fibonacci. Entonces Leonardo de Pisa acabó llamándose Fibonacci. Sus largos libros, apareció en uno de ellos, concretamente en el Liber Abaci, apareció la famosa serie de Fibonacci, y este hombre, no sabemos si de manera casual o inspirado, descubrió algo muy importante. La serie de Fibonacci es la siguiente, es muy sencilla, cualquiera la puede aprender. Es empezar a sumar los números antecedentes de los precedentes, de los siguientes, quiero decir. Empezaría en el 1, posteriormente otra vez el 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, 5 y 8, 13, 8 y 13, 21, 13 y 21, 34, y 21 y 34, 55. Aquí tenemos la serie de Fibonacci. Si queréis, para que la veáis más correctamente, vamos a hacerle una pequeña separación. Así, 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 así. Y así. El señor Fibonacci escribió esto en su libro Liber Abaci. Pero, ¿cuál es la trascendencia que tiene la serie de Fibonacci? No piensen ustedes que acaba en el 55. La serie de Fibonacci continuaría hasta el infinito. El infinito es un sitio muy lejano al cual nosotros no vamos a llegar y lo vamos a dejar en el número 55. Lo cierto es que, como ya he dicho antes, toda la naturaleza y los patrones, desde las formas hasta las energías, incluso pudiéramos decir que desde los átomos hasta los propios planetas, están en base a esta misteriosa fórmula de Fibonacci, o esta serie de Fibonacci. Si usted intenta encontrar, por ejemplo, un trébol de 4 hojas, le será muy difícil. Por eso dicen que qué suerte tiene aquel que encuentre un trébol de 4 hojas. Principalmente los tréboles suelen tener 3 hojas y en ocasiones 5. Y eso se debe principalmente a que parece ser que el 4 no está contemplado por la naturaleza, si bien el 3 y el 5. Como ya he dicho antes, la naturaleza se ciñe a una serie de patrones. Lo podéis encontrar, podéis descubrir posiblemente algún trébol, quizás encontréis de 4 hojas, pero son una auténtica rareza. La naturaleza se ciñe, como ya he dicho, a una serie de patrones, y estos patrones fueron descubiertos en el siglo XII. El señor Fibonacci llegó un poquito más lejos, descubrió más cosas aparte de esto. Descubrió que si cogía esta serie que hemos dibujado aquí y la elevaba al cuadrado, empezaban a ocurrir cosas muy interesantes. Vamos a ponerlo. 1 al cuadrado es 1. 1 al cuadrado es 1, nuevamente. 2 al cuadrado es 4. 3 al cuadrado es 9. 5 al cuadrado son 25. 8 al cuadrado son 64.
13 al cuadrado, 169. Y 21 al cuadrado, 441. Así como 34 al cuadrado es 1156. Podríamos seguir. Me parece que son 3025 esta cifra concretamente. Vamos a separarla. Nos hemos quedado sin pizarra. La verdad es que la serie de Fibonacci tiene su magia y esa magia comienza concretamente a partir de aquí. Lo que hizo el señor Fibonacci fue algo muy curioso. Este hombre cogió estos números elevados al cuadrado, que tienen su misterio, y descubrió que si los sumabas, ocurría lo siguiente. Si nosotros cogemos el 1 más el 1 más el 4, nos da como resultado el 6. Si cogemos el 1 más el 1 más el 4 más el 9, nos da como resultado el 15. Nuevamente, si cogemos el 1 más el 1 más el 4 más el 9 más el 25, nos da como resultado el 40. Si cogemos otra vez el 1 más el 1 más el 4, más, tened un poquito de paciencia que ahora voy a ir por allá, más el 9, más el 25, más el 64, llegamos a la cifra de, exacto, 104. Hasta aquí todo bien. Y vosotros diréis, bueno, yo es que lo cierto que aquí no encuentro ningún tipo de número interesante. Estos no aparecen en la serie de Fibonacci. Pero si miramos detenidamente en estos misteriosos números, si miramos muy detenidamente, nos encontramos algo interesante. Está escondida la serie de Fibonacci dentro de estos números. ¿Cómo se han escondido? Fijaos. Esto es igual a 2 por 3. Esto es igual a 3 por 5. Esto es igual a 5 por 8. Y esto es igual a 8 por 13. Podríamos seguir y seguir y seguir y seguir hasta el infinito y vemos cómo aparece la serie de Fibonacci escondida. 2, 3, 5, 8, 13. Ahí está. Como ya he dicho antes, todo en el universo obedece a un orden. Y por supuesto las matemáticas son la madre del orden. Y en la naturaleza se ciñen esos datos a la propia integración de esta misteriosa serie que posiblemente es la parte de las matemáticas más interesantes que deberíamos aprender. Esta magia que tiene esta serie alberga importantísimos secretos que se irán descubriendo con el tiempo, como ya se han hecho algunos. Os voy a poner un ejemplo. Veréis. Si nosotros cogemos un cuadrado con las dimensiones de la unidad, recordad que la serie de Fibonacci era 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, recordad esa serie, pues si nosotros cogemos la serie de Fibonacci y hacemos un cuadrado, por ejemplo, un cuadrado de 1 por 1, al lado ponemos otro 1, otro cuadrado de las mismas dimensiones, igual que la serie de Fibonacci. Abajo hacemos otro cuadrado de 2 por 2. Recordad que era 2 al cuadrado, 2 por 2. Si cogemos aquí al lado y hacemos otro que sea de, este sería de 2, otro que fuera de 3 por 3. ¿Lo vemos? El siguiente número de la serie de Fibonacci era el 5. Si nosotros cogemos un lado, por ejemplo, que tenga 5, aproximadamente así, no lo estoy haciendo muy bien, pero bueno, más o menos 5, sería algo así.
5. Vamos a hacerlo correctamente. Ha quedado muy proporcional. Si nosotros cogemos y hacemos otro cuadrado con 5, y aquí cogemos del tamaño de 8, como veis, voy siguiendo la serie de Fibonacci. Lo estáis viendo. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Podría hacer aquí otro abajo de las dimensiones 13, que sería el siguiente número. Pero si nos venimos a esto, nos damos cuenta de algo curioso. Observad. La altura de este cuadrado es concretamente de 8. Y la parte inferior es concretamente de 13. Como vemos, nuevamente la serie de Fibonacci sale. Recordad, 8 por 13, lo que hemos puesto aquí. Esto sería concretamente 104. 104. Pero si hacemos lo siguiente, si cogemos esta serie, me gustaría antes de borrar este cuadrado que observéis una cosa interesante. Si nosotros hacemos lo siguiente, vemos que existe una extraña proporción entre... Vamos a intentar hacerlo correctamente. ¿Quiero hacerlo bien? Me parece que era exactamente así. Exactamente así. Parecido, lo he hecho de manera muy vetusta. Observad que se forma una espiral. Crea una espiral. Una espiral. Es una espiral que nos recuerda a muchas formas de la naturaleza. De ello hemos hablado ya en algunos vídeos, pero fijaos de dónde sale. Vamos a centrarnos en el 104 y en el 8 por 13, que ha salido de esta forma. Recordadlo. Recordad este importante dato. Si yo cojo la serie de Fibonacci y digo 8 por 13, lo vamos a borrar. O, por ejemplo, la serie de Fibonacci que dice 13 por 21, el siguiente número, o la siguiente que dice 21 por 34, o la siguiente que dice 34 por 55, o la siguiente que dice 55 por 89. Si yo hago este recorrido y sustituyo concretamente este divisor, y doy la vuelta a estas fórmulas y digo 13 dividido entre 8, 21 dividido entre 13, 34 dividido entre 21, 55 dividido entre 34 y 89 dividido entre 55, nos encontramos que lo que sale de aquí es lo siguiente. Fijaos las cifras. Concretamente es 1,625. De aquí. De aquí sale 1,615. De este de aquí. De aquí sale 1,619. De este de aquí. De aquí sale 1,600. 1,6. Correcto. Y de aquí sale 1,61818. Observad este número. Fijaos detenidamente. Nos vamos acercando a una misteriosa cifra. Esta que os voy a dibujar aquí.
1,61803,3. Y así sucesivamente. Esta cifra que veis aquí tiene un nombre. Es el nombre de Phi. Phi. El número sagrado. El número dorado. La proporción divina. Todas las cosas en el universo están hechas con esta proporción. 1,61803,3. Y vemos que la serie de Fibonacci va hacia esa cifra si continuásemos hasta el infinito. ¿Qué conocimiento y qué gran descubrimiento hizo Leonardo de Pi? Algunos de vosotros pensaréis, bueno, esto no tiene demasiada relevancia, o esto solamente es un juego numérico. No es un juego numérico. Yo voy a llegar más lejos. Los patrones numéricos almacenan importantes enigmas y hay gente y poderes, así como fuerzas, que han mantenido un conocimiento albergado de manera secreta. Un conocimiento secreto. Y a nosotros nos han entregado un conocimiento erróneo. Estoy preparando un vídeo en el cual, a través de una serie de exposiciones que voy a mostraros, vamos a demostrar, y esto no lo descubrí yo, vamos a demostrar cómo el número pi, el importante número pi, 3, 14, 15, 92, que todos conocéis, 3, 14, 15, 92, 65, ese fantástico número pi es un error, está equivocado. El número pi no es 3,14, 15, 92, como hasta ahora nos habían enseñado. El número pi, en verdad, es un número que nace de la proporción divina. Y nos han desajustado nuevamente, como lo hicieron con el tiempo y con tantas cosas, y nos han sacado de esa proporción divina. Y nos han dicho que pi es igual a 3, 14, 15, 92. Cuando el auténtico pi, el real pi, está basado en el número phi. Y ese número phi lleva directamente a esta cifra que os voy a dibujar. 3, 44, 605. 3,144605. Este es el auténtico pi. Vamos a preparar un vídeo donde os demostraremos cómo algunas naves espaciales tuvieron importantes problemas en adquirir la órbita, cómo al principio algunas naves espaciales o algunos satélites artificiales que se ponían en órbita utilizando esta ecuación caían estrepitosamente a la Tierra, cómo algunas naves espaciales que fueron lanzadas o cómo algunas de las órbitas matemáticamente se desajustaban cuando aplicábamos el pi que nos habían enseñado. Que el descubridor o el inventor o aquella persona que empezó a hablar de pi, Arquímedes, dijo que era una serie parecida a esta, que nació de lo que él denominó dividir 22 entre 7. No es exactamente pi, pero él decía que se parecía. Nunca afirmó que era esta. Y nos entregaron esta serie cuando la auténtica serie es esta. Un conocimiento que ha sido ocultado a nuestros ojos y que lo mostraremos en un vídeo. Y veremos cómo desde la pirámide de Keops hasta incluso las misiones espaciales más complejas tuvieron que ser rectificadas utilizando esta nueva serie, reajustando y aumentando su tercer décimo. ¿Por qué han hecho esto? Os mostraré un simbolismo sagrado que existe detrás de ese conocimiento secreto que no nos han querido mostrar, que han ocultado
detrás de este falso pi. Hablaremos de ello en un vídeo. Estoy trabajando en el mismo, es un tema muy denso y quiero sintetizarlo de tal manera que lo entendáis absolutamente todos vosotros. Desde aquel versado en matemáticas hasta aquella sencilla persona que utiliza las 4 reglas fundamentales. Veréis cómo nos han ocultado ese conocimiento y nos han aplicado esto. Yo sé que muchos de vosotros estaréis viendo el vídeo y os estaréis echando las manos a la cabeza y diciendo qué es lo que está afirmando este hombre, que todos nuestros programas, nuestras calculadoras científicas y los ordenadores están desajustados a aquellos que están programados con esta cifra. Pues a lo mejor quizás tendríais que cogerlos, o por lo menos muchas de las calculadoras científicas, y desde luego cuando veáis ese vídeo que os vamos a preparar, quizás penséis o le deis una oportunidad al real pi. Pero de esto hablaremos en otro vídeo. Este ya ha durado bastante. Espero que os haya gustado. A mí me parece interesante abrir la mente con estos conocimientos. A veces son difíciles, a veces son arduos, pero intento con todos los medios que aquellos que estáis detrás de ese monitor o detrás de ese smartphone o detrás de esa tableta sepáis y conozcáis todo aquello que nos ocultan, porque más que lo que nos ocultan, el verdadero motivo es por qué nos lo están ocultando. Como siempre digo, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Bien, ahí veíamos un pequeño video, ¿no? Donde está la serie de Fibonacci. No sé, me gustaría escuchar sus impresiones del video, si ya lo habían visto, han ustedes podido observar y apreciar, ¿no? Cómo ese número, el número de oro, ¿no? El número de phi, aparece, ¿no? En muchas de las ecuaciones matemáticas. Y de hecho no veíamos ahí cómo la misma serie de Fibonacci se oculta, ¿no? Al hacer operaciones dentro de ella misma. Entonces me gustaría valoraciones, aportaciones con respecto al video, qué les ha parecido, qué les llamó la atención, qué les gustó. Les dejo entonces el espacio abierto. En lo personal me pareció bien interesante lo que es el video, cómo nos plantea que la serie de Fibonacci en sí se basa en que es una secuencia donde la suma de los dos de los dos anteriores nos da el siguiente número, ¿verdad? Está bien interesante el video y cómo ese nos lleva al número de oro, creo que le llamaba a él. Sí, sí. Anteriormente también había visto un documental y una película respecto a eso. Me llama bastante la atención como lo podemos ver prácticamente en cualquier cosa. Correcto. De hecho, hay un documental que ustedes pueden ir a buscar si desean conocer más del número de oro, ¿no? Que se llama Orden en el Caos. También está por ahí en YouTube, donde explica muchas cosas de nuestro entorno que se explican utilizando este número, ¿no? Y lo vemos aparecer recurrentemente en muchas explicaciones de matemáticas, muchas explicaciones matemáticas del mundo que nos rodea, ¿no? Desde el ojo de un grillo, el ave, perdón, en las alas de una mariposa, y ahí da un montón de ejemplos de la naturaleza en las cuales si nos ponemos a contar los ángulos, si ponemos a contar los vértices, hacer operaciones matemáticas, ese número aparece de forma recurrente. Entonces es bastante inquietante y genera bastante curiosidad el hecho de intentar entendernos si efectivamente todo lo que nos rodea está escrito o prescrito por este número. Gracias por la participación. No sé si alguien más desea agregar algo o comentar algo. Bueno, dice acá Wilson un mensaje. Recomiendo esa película para los que les gusta la ciencia y la matemática. No sé si nos puede poner acá el nombre, Wilson,
de la pregunta, perdón, de la película por si alguno no la ha visto. Ah, la de Orden en el Caos, sí. Yo lo tenía como documental, creo que dura como 1 hora y un poco más, ¿no? Ahí habla bastantes nociones de cómo surge, ¿no? Este número. Pueden buscarlo en YouTube, ahí van a encontrar la documental o película, no sé, en realidad no sé cómo estará determinado. Yo creía que era documental, pero es bastante interesante, ¿no? Al menos yo se lo recomiendo, ¿no? Es bastante entretenido, ¿no? Conocer más del mundo que nos rodea, explicado siempre, ¿no? Desde la perspectiva matemática. Bien, no sé si van a agregar algo más, alguna consulta, algún comentario que deseen realizar. Sin, si no, pues lo dejaríamos hasta acá. Les agradezco por la puntualidad, les agradezco por las participaciones a los que han participado. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier comentario, pues pueden contactarme, ¿no? A través de cualquiera de los, eh, de los medios habilitados, ¿no? Bien, acá Wilson nos puso lo que es, ¿no? Eh, creo, ajá, El orden en el caos, sí, me parece como que es una película, ¿no? Recomendado que lo vean. Entonces, sin más que agregar, me despido deseándoles un excelente fin de semana, ¿no? Cualquier cosa, como les menciono, ahí me pueden contactar a través de los medios habilitados. Feliz tarde a todos. Gracias, feliz tarde.